Total silencio para que Alondra diserte su tema. Decía la gran Hipatía de Alejandría que defender nuestro derecho a la reflexión lo deberíamos de hacer con el mayor celo posible, porque incluso el pensar equivocadamente era mejor que no pensar nada. Distinguido jurado calificador, personalidades que nos acompañan el día de hoy, compañeros participantes, público en general, hoy me presento ante ustedes para hablar de un tema tan importante como lo es la ciencia y la tecnología. Hace tan solo algunos siglos veíamos que era una mujer Hipatía quien revolucionaría la cosmovisión de como hoy vemos las grandes elipses, y que sería una mujer quien nos pondría el ejemplo de que todo el mundo puede y debería estar en el mundo científico. Tal como esta mujer nos enseñaba valores y también nos demostraba e imponía respeto, de esa misma forma el maestro Julio Gordillo Domínguez, hombre que hoy recordamos y conmemoramos porque nos enseñó el camino hacia un arte tan puro y tan emblemático como lo es la oratoria. Estando frente a las maravillas de la naturaleza, es un orgullo recordar su memoria, porque incluso cuando estuvimos perdidos, el maestro supo cómo devolvernos a nuestro camino. Así es como la ciencia nos enseña también a sobrellevar epidemias tan grandes como la que vivimos hoy día. Y es que no podemos negar que nos hace falta incursionar más, que hoy podemos ver a miles de niños que han perdido la curiosidad por la ciencia. Ya quisiéramos ver a aquellos niños que se emocionaban, como alguna vez lo hacía Anton van Leeuwenhoek, observando y observando la naturaleza, usando simples microscopios. ¿Qué iba a saber un comerciante de telas si no era más la curiosidad que gobernaba su alma? El hombre necesita ser curioso para poder desenvolverse en la ciencia. La tecnología ha sido una de nuestras armas más fundamentales para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Hace tiempo no sabíamos que los problemas neurológicos acosaban a nuestra sociedad y tachábamos de locos a los pacientes con epilepsia. Hoy aprendemos a vivir con ellos y podemos sentir la empatía necesaria para comprenderlos y para ir más allá del sufrimiento de los pacientes y poder entender cómo funciona el sistema neurológico. No nos quedemos atrás. México también debe de incursionar en temas tan importantes como la tecnología, y es por eso que hoy, viendo la oportunidad de expresar nuestras palabras y a pesar de que somos pocos participantes, debemos hacer hincapié en que viviendo una pandemia como la que nos está azotando hoy día, deberíamos estar más enfocados en pensar, en buscar las respuestas y en tratar de buscar los remedios necesarios usando la tecnología. Porque si bien es cierto que alguna vez grandes epidemias azotaron la tierra, también fue por el conocimiento de miles de hombres y mujeres que se elaboraron y se diseñaron vacunas, que fue por el conocimiento de los tecnólogos que hoy podemos usar vacunas génicas cuando estaban prohibidas para la humanidad. Debemos hacer que los niños vuelvan a creer en la ciencia, que aporten un grano de arena para lo que todavía nos falta descubrir. Hace mucho tiempo no podíamos decir que podíamos transportarnos de un lugar a otro tan fácil. Hoy los automóviles nos ahorran el trabajo. Podemos emplear la ciencia para cambiar la perspectiva de la humanidad,
podemos usar la tecnología para favorecer la vida de las personas. Hace siglos nunca imaginamos que una cirugía de corazón abierta podía realizarse. Sin embargo, hoy se hacen cirugías cada día para salvar la vida de miles de personas. Pero ¿qué pasa con México? Es triste hablar de ciencia y tecnología cuando ni siquiera sabemos la labor tan grande que hacen los divulgadores científicos, porque hoy día están en el olvido. Tememos la administración de una vacuna nueva, pero no tememos que en una fiesta tomemos un refresco lleno de calorías. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo aún no tiene el conocimiento necesario para saber lo que es bueno y lo que es malo. En este tipo de programas es fundamental incursionar más en la ciencia y en la tecnología. Hay que despertar la curiosidad de nuestros niños y también de nuestros jóvenes. Hay que apostarle más a la ciencia, a la tecnología. Hay que abrir el panorama, que la fuga de cerebros en México sea parte del pasado. Hay que hacer que los proyectos de miles de mexicanos se queden en nuestro país y que retribuyamos a México todas las maravillas que nos ha aportado. Pero necesitamos jóvenes comprometidos, necesitamos hombres y mujeres que tengan la disposición y la disciplina para lograr que la ciencia y la tecnología en México sean también una de nuestras armas para llevar a nuestra economía a un mayor lugar. Estamos hablando de que los conocimientos de grandes hombres y mujeres están siendo explotados por otros países. ¿Y qué hay de México? ¿Dónde queda la improvisación y el conocimiento de nuestros jóvenes? La curiosidad de nuestros niños. Ya no podemos hablar de despertar esa ciencia en ellos cuando preferimos dejarlos con la tableta o con la televisión. ¿Dónde está y dónde podemos despertar esa curiosidad? Necesitamos empezar desde abajo, porque ya lo decían grandes científicos, no hay mejor ciencia que la observación de la misma naturaleza, la que nos pone el ejemplo y la que nos dice cómo hacer las cosas. La ciencia y la tecnología se han visto como los grandes enemigos de la humanidad, cuando a través de bacterias podemos purificar el agua y podemos eliminar la contaminación que tanto nos aqueja hoy en día. A través del uso de la tecnología y de los conocimientos de la ciencia, hemos logrado salvar la vida de personas que estaban perdidos. Hoy, cuando la ciencia y la tecnología se encuentran prácticamente despojada, porque hace pocos meses nos encontramos con la gran noticia que el gobierno recortaba una cantidad importante a CONACYT. CONACYT, una organización que sustenta y patenta los proyectos de grandes hombres y mujeres científicas. ¿Cómo podemos querer incursionar y llegar a nivel de otros países como Japón, como Estados Unidos, si ni siquiera nos dan la oportunidad de ser innovadores en nuestra propia patria? ¿Cómo queremos hacer ciencia en México si preferimos creerle a lo que nos digan los demás, pero hoy nadie lee, nadie toma los artículos científicos para estar informado de lo que sucede alrededor? Y frente a una pandemia como esta, que nos ha cambiado la vida y que vemos la perspectiva diferente, donde nos pudimos adaptar, donde hoy tomamos clases detrás de una pantalla, donde los trabajos ya no son necesariamente presenciales. ¿A qué grado la pandemia nos ha llegado a afectar, incluso hasta niveles económicos? Estamos hablando de que si la investigación y la tecnología se implementaran más en el país, incluso podríamos lograr que las vacunas salieran en el menor tiempo posible y, ¿por qué no?, salvar la vida de millones de personas.
Es una pandemia que nos aqueja a nivel mundial y es por ello que el conocimiento ahora es nuestra mejor arma. Debemos ser curiosos, debemos tener ese instinto que llevaba a Anton van Leeuwenhoek a ver todo lo que pasaba a su alrededor. Debemos tener la curiosidad del gran Santiago Ramón y Cajal cuando utilizaba sus propios pollos para hacer los experimentos con neuronas y saber que hoy las enfermedades neurodegenerativas tienen su proceder en esas células. Es importante que recapitulemos esta pandemia que estamos viviendo, porque usamos un cubrebocas y usamos el gel antibacterial sin saber el fundamento de por qué lo hacemos. Hoy nuestro pueblo no sabe por qué usamos estas cosas y es importante informar y tener un pueblo que sí tenga el conocimiento necesario para defender y para sustentar por qué hacen las cosas. Es momento de preguntar más, de tener mayor curiosidad, pero también de innovar más y de abrir espacios necesarios para que los científicos puedan incursionar más en la ciencia y valorar más su trabajo. Debemos apoyar más a estos hombres y mujeres, porque esta epidemia no será la única, porque vendrán más y nos faltará más conocimiento, pero también nos faltará la tecnología suficiente para tener a la disposición los medicamentos necesarios para poder salvar a las personas. Por eso, en este concurso de oratoria, hace mérito mencionar a una de las grandes mujeres que revolucionaría la ciencia, como la gran Madame Curie, una de las mujeres que siendo madre y esposa habría de sentarse frente a grandes hombres como Einstein y hablaría frente a ellos sobre sus teorías y defendería su derecho al conocimiento. Por eso, la ciencia no separa, la ciencia une el conocimiento. Y si trabajamos en conjunto, podemos lograr cosas inimaginables. Antes teníamos miedo porque no lo conocíamos. Antes huíamos de la ignorancia, pero hoy debemos afrontar ese desconocimiento con fundamentos. Por eso, me permito terminar este discurso citando esas maravillosas palabras de Madame Curie cuando nos decía que sí, le tememos a lo que no conocemos, porque debe de ser comprendido. Por eso hoy, frente a una epidemia de la talla del COVID-19, es importante y es merecedor que los humanos aprendamos a decir que debemos conocer más para temer menos. Gracias.